Shalom a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, desde Jerusalén, Israel. Quiero nuevamente hacer esta transmisión en vivo, de forma improvisada, para compartir con ustedes algunas de las obras, materiales de Cábala secreto que Baruch Hashem pude adquirir en el día de hoy. Hoy, después de mis estudios en la yeshiva, como saben, bueno, llevo varios años estudiando en la yeshiva, preparándome como rabino, estudiando alajot, etcétera. Y hoy, después de los estudios, estuve por el barrio judío de Mea Shearim, las 100 puertas. Es un barrio muy importante aquí de Jerusalén, donde viven las comunidades ortodoxas y ultra ortodoxas del judaísmo acá en la Tierra Santa. Y es donde están también todas las librerías con los libros más importantes de Kabbalah, porque todos los libros de Kabbalah y toda esta preservación está pasado de mano en mano en las comunidades de los Hasidim, de los piadosos, la gente ortodoxa con esa ultra ortodoxa, etc. Bueno, en resumen, Baruch Hashem pude hoy adquirir algunas obras y quería compartirlo con ustedes. Hay realmente un libro que estoy muy sorprendido. No pensé que estuviera este material publicado sobre Kabbalah Masid. Realmente increíble. Pero vamos a empezar por una obra muy importante que ya yo la tenía, pero esta edición quería agregarla. Es la obra Ora Segel del cabalista Rabbi Abraham Abulafia. Como ya anuncié, durante todo este año y parte también del 2026 estoy haciendo una investigación profunda sobre la vida de Rabbi Abraham Abulafia, porque estoy escribiendo una tesis para mi máster en historia. Tengo que escribir un trabajo de 100 a 120 páginas sobre las enseñanzas de Rabbi Abraham Abulafia, así que todo este año estaré estudiando en profundidad el pensamiento, las obras, los escritos de Rabbi Abraham Abulafia. Y esta obra la tenía, pero no en esta edición. Esta obra está totalmente en hebreo, pero lo que me gusta de este libro es que no solamente trae el Ora Segel, la luz del intelecto, sino que trae en la parte de atrás, ojo, no lo anuncia, solamente dice Ora Segel, pero en la parte de atrás del libro hay una sorpresa que yo me lo sospechaba hasta que veo la edición, y es que tiene en la parte de atrás otra de las obras de Abulafia, que aunque no está anunciado, sí lo incluye en la parte de atrás. Es una obra que se llama Shomer Mitzvot, que es el libro, dice acá, del que guarda mitzvot. Y es una obra muy importante también de Rabbi Abraham Abulafia. La verdad es que, bueno, es un texto muy especial que adquirí, y solamente hay que ver el apelativo que le dan aquí a Rabbi Abraham Abulafia, cómo lo llaman. Por ejemplo, dice acá, sea Sha'ar Lamed Hei Sadikim Yeboah Bo Shomer Mitzvot, y dice Shehibur Hayam Aham Ashalom Aglala Meot Agaona Gadol. O sea, lo están llamando el grande, el genio, Amefursam, el famoso, el Hasid, el piadoso. Dice acá, Mekubali Elohim, el cabalista divino. Dice Abraham Abulafia, de bendita memoria, para que vean todos los apelativos que le están dando acá a Rabbi Abraham Abulafia, cómo lo llaman. Y de hecho acá, fíjense, tiene algo muy interesante, porque dice acá, Shehayan Nikra Befi Kol Abraham Arroé. Dice que era llamado o era conocido como Abraham el vidente. Rabbi Abraham Abulafia, como saben, es el fundador de la Cábala profética. Todos los libros de Abulafia están destinados a que la persona se convierta en un profeta. Él creía que tenía los secretos de la profecía y se consideraba un profeta. Así que las obras de Abulafia pues llevan a la profecía con técnicas y métodos secretos para cómo lograr el Ruach HaKodesh y cómo lograr la profecía al nivel de los profetas del antiguo Israel. Y la verdad es que estoy muy contento de adquirir esta obra. Ojo, que vuelvo a decir, trae este otro texto en la parte de atrás, donde, bueno, aquí está lo que acabo de leer sobre Rabbi Abraham Abulafia, Rabbi Abraham el vidente, le llamaban entre los Mekubalim. Y la verdad es que, bueno, una obra que necesitaba, como saben, como acabo de anunciar, o ya anuncié hace unos días en las redes sociales, de que este año completo y parte del 2026 voy a estar estudiando todo lo que
se mueva relacionado con Rabbi Abraham Abulafia, porque tengo que escribir una tesis para mi máster en historia. Hay otra obra que adquirí que no es de Kabbalah, pero es de historia en este contexto. Se llama Los Rishonim, Sefer Toladot Rishonim, el libro de las generaciones de los Rishonim. ¿Quiénes son los Rishonim? Los rabinos primeros. Saben que nosotros en el judaísmo hacemos divisiones por las diferentes épocas entre los sabios, en la época del Talmud, la Gemara, etc. Entonces, luego, pues se hace referencia a los sabios de la época medieval principalmente. Y aquí este libro, realmente muy interesante, me llamó la atención porque trae toda una compilación sobre las biografías y un resumen de las enseñanzas de los sabios de Ashkenaz y de los sabios de Sefarad, sobre cómo se fue transmitiendo de una generación a otra los secretos de la Mesorá, o sea, de todas las enseñanzas judías. Y para que tengan una idea, miren, aquí les voy a mencionar algunos de los nombres de los cuales el texto presenta su biografía, las enseñanzas. Esto es muy bueno porque uno siempre tiene que tener el contexto de las diferentes épocas en que vivieron los rabinos, cuáles fueron sus enseñanzas, cuáles fueron sus puntos de vista, etc. Y lo bueno de este libro, les decía, es que trae por sección los sabios de Ashkenaz y los sabios de Sefarad. Cuando hablo de Sefarad, no es solamente España y Portugal, sino que Sefarad también incluye el norte de África, Marruecos, Tunisia, Argelia. Por ejemplo, los Rishonim de Alemania y del norte de Francia. Aquí, por supuesto, trae los sabios Rabbeinu Gershom, Rashi, Rabbeinu Tam, trae aquí el Roqueach, trae también a los alajistas de Alemania, Rabbi Eliezer Ben Joel Halevi, el Maharán de Rothenburg. Es una historia increíble con el Maharal de Rothenburg, porque fue un gran alajista, pero también fue un gran cabalista, y toda una historia como cuando él lo hacen prisionero. Saben que recientemente, ayer, Baruch Hashem, se liberaron 3 de los rehenes, jamás liberó 3 de los rehenes que tenía, y hay mucho revuelo, ¿no?, aquí en Israel y entre los sabios judíos en un debate, ¿no?, sobre el tema de rescatar a los judíos que han sido tomados prisioneros. Eso no es nuevo, sino que desde tiempo antiguo, de la época del Talmud hasta hoy, y mucho más atrás, el tema de cuál es la halajá, cuál es la ley, cómo se debe proceder. Hay una enseñanza que dice que cuando los no judíos secuestran a un judío, es el deber de la comunidad pagar lo que sea para rescatar a su hermano. Entonces, un judío nunca va a dejar a otro judío que lo hayan hecho preso. Entonces, eh, con este rabino, por eso estoy mencionando esto, con este rabino, el rabino Maharam de Rothenburg, a él lo hacen preso. No recuerdo bien si fue en España, no recuerdo en qué país. Él lo hacen preso y él no quería que pagaran el rescate, porque él decía que si la comunidad pagase el rescate, luego los no judíos podrían seguir pidiendo dinero y subir el precio, y eso era un negocio. No sé si la gente que sepa de historia sabrá que en los tiempos antiguos, bueno, hoy también secuestran personas, pero en tiempo antiguo, nada más hay que leer en el Talmud, en las historias bíblicas, en la historia de los judíos medievales, cómo los piratas también secuestraban a judíos. Por eso fue, por ejemplo, cómo llegaron los grandes sabios de Babilonia, llegaron a España, y fue porque cuando secuestraron a grandes rabinos, entre ellos el rabino Hananel, que fue de los grandes que pasaron la Mesorá, la tradición, desde Babilonia hasta España, había 4 sabios de las grandes academias de Sura y Pombedita de Babilonia. Y esto la llegó a los oídos de la comunidad judía en Andalucía y se decretó que había que rescatarlos. Y por eso fue que luego se quedó uno de estos grandes sabios, Rabbeinu Hananel, se quedó en España, y ahí fue cuando España se independizó de las comunidades de Babilonia, y es cuando empieza a crecer el judaísmo sefardí, porque Rabbeinu Hananel trajo todos los conocimientos desde Babilonia para España. Pero bueno, lo que quería contar con este rabino, el rabino Maharam de Rothenburg, es que hay una historia de cómo él, dicen los cabalistas, realmente este hombre sabía Kabbalah, y sabía Kabbalah Masid, al punto tal que él fue capaz de duplicarse a él mismo. Se hizo como un clon
de él mismo. Y dicen que él logró escapar de la prisión y dejar como una sombra que se parecía a él, pero en realidad él sí logró escapar de la prisión. Es toda una historia increíble, quizás en otro video lo pueda contar. Esto es como cuando intentaron matar al cabalista Shlomo Moljo, que también era experto en Kabbalah Maasit, y cada vez que lo iba a ahorcar, no, no se moría. Y trataban y no se moría, y no se moría, porque estaba usando Kabbalah Maasit hasta que lo hicieron algo que no pudo usarlo más, y al final lo murió, ¿no? Lo quemaron en la Inquisición. Pero es una historia increíble con este rabino. Bueno, esta obra realmente muy interesante de historia sobre los Jamim, trae también aquí de los Rishonim del norte de África y de España, por supuesto como decía, Rabeno Hananiel ben Hushiel, Rabbi Yaakov Alfasi, Rabbi Isaac Alfasi, Ben Yaakov Alfasi, Rabbi Abraham Ibn Meir, Ibn Ezra, el Ramban, Maimónides, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una obra de historia muy interesante acá que adquirí para estudiar. Ahora vienen otra obra muy importante sobre Kabbalah, esto es Kabbalah Maasit. Este es un libro de los que he ido adquiriendo últimamente que tiene que ver con grandes secretos de la Kabbalah Maasit. Esta obra que se llama Sefer HaSegulot, Sodot HaAvanim, el libro de los Segulot, y ese Sodot HaAvanim, el secreto de las piedras, Besefer HaRefuot, y el libro de las sanaciones o de la medicina, se puede traducir también. O sea que aquí en este libro existen varios libros dentro. Uno tiene que ver con segulot, que son, bueno, lo que tienen, son como protecciones que uno puede hacer, amuletos, todo ese tipo de cosas para la suerte, para los negocios, contra el mal de ojo. Tiene muchas cosas acá. Vamos a leer un poquito acá en el índice para que vean. Por ejemplo, entre los temas que se analizan y se cuentan en esta obra están cómo lograr la longevidad, vivir más tiempo. El tema también del amor, temas amorosos, la gente que quiere conquistar a una mujer o a un hombre. Dice acá, dice aquí, piedras en los riñones. Dice aquí también, alguien que es mudo, sordera contra tus enemigos, ganaf contra ladrones, goralot, destino, astalajá, cómo tener éxito, zicarón, cómo mejorar la memoria, jolá, cuando hay alguien enfermo, cómo sanar a la persona, halom, sueños, o sea, la interpretación de sueños, todo ese tipo de cosas. Bueno, hay muchas cosas acá, Kaef, Kishuf, brujería, eh, horóscopos, bueno, tiene muchos temas que se analizan acá en esta obra, les decía. Es alguno de los últimos libros que estaba adquiriendo sobre el tema de la Cábala Maasit, Segulot, amuletos, montones de cosas que hay acá, eh, cosas que se cuentan en estos textos. Y no es que yo voy ahora a saltar y empezar a leer todas estas obras, no, porque, a ver, no es leer el libro. La gente puede leer los libros que quiera. Eso no significa que la persona tenga poder alguno. Para todas estas cosas que funcionan, la persona tiene que estar en santidad. Y es muy peligroso, porque el tema de la Cábala Maasit, no crean que porque yo compro estos libros estoy todo el tiempo encima de estas cosas. Uno tiene que darle un descanso a esto. Y además, normalmente uno lo que hace es comprar estos libros para con los años estudiar, porque otra vez la complejidad, el nivel del hebreo, los términos que se utilizan, si uno no está familiarizado con estos conceptos, no entiende nada. Y puede ser peligroso porque haces algo que no va y te puede costar porque estás tratando con cosas que no debes. Entonces yo estas cosas las compro porque yo sé que cuando pasen 5 o 10 años, después que yo lleve muchísimo más tiempo estudiando eh, con más asiduidad en las yeshivot, etcétera, aquí en Israel, mi conocimiento va a elevarse mucho más. Entonces yo estaré listo para comenzar a abrir estos libros y estudiar estos materiales. No es que yo estoy estudiando todas estas cosas. Siempre uno aprende algo, pero no estoy, no que uno compre el libro y empieza a jugar con esto. No, esto no es de juego. De hecho, la Kabbalah Maasit puede ser muy peligrosa porque algunos dicen que te puede alargar la vida, pero también te puede acortar la vida. Porque la gente que se pone a no respeta estas cosas, no es una persona que camina en la santidad, etcétera. Si hace cosas relacionadas con espíritus y situaciones que no deba, eso después se le vira contra él.
y todos esos seres se la van a cobrar a él, se la van a cobrar a su mujer, a sus hijos, a su familia, a sus padres y a quien sea. Entonces puede ser que le cueste la vida a él y a su familia y todo el tiempo tendría que estar protegiéndose, porque hay una cosa aquí que la gente a veces no entiende. Cuando la gente viene a donde uno buscando ayuda para algo, con temas de espíritus y con cosas así, lo que la gente no está pensando es que puede venir a uno, pero los espíritus, si hay alguien que está, por ejemplo, siendo molestada por espíritus y viene donde está uno para que lo ayude, puede pasar dos cosas. Que sí, pueda liberar a la persona, pero los espíritus que estaban atormentando a esa persona o lo que fuese, o la brujería que hicieron, va a venir para encima de uno, porque esos seres, así es como funciona. Entonces uno también tiene que protegerse y uno siempre recibe golpes por ayudar a las personas, porque es mucha la energía que uno está recibiendo. Yo mismo que tengo que consultar personas todos los días, estoy consultando gente y todo el tiempo en contacto con personas, uno tiene que estar purificándose todo el tiempo, pero aún así, uno no es, nadie es inmortal ni es todopoderoso, no. Uno siempre tiene que buscar la manera de estar purificándose, porque siempre uno va a quedar con un residuo de la energía de la otra persona. Cuando uno está consultando personas que vienen a donde mí, por ejemplo, yo estoy ayudando a la persona, pero por ayudar a esa persona, también eso, si yo no estuviera caminando en santidad y en pureza, eso se vira contra mí también. Entonces uno también tiene que estar protegido para contar con un respaldo espiritual, porque si uno tiene respaldo espiritual, eso viene para encima de uno. Entonces hay veces que ha habido casos donde, yo siempre lo cuento aquí, que ha habido casos que le llevaban, por ejemplo, el Babasali, gente enferma, gente con cáncer, gente con temas de espíritus, con situaciones, y Babasali decía, no, lo siento, yo no puedo ayudarla. No puedo ayudar a la persona porque es que uno tampoco es todopoderoso. Hay veces que una persona tiene una situación y uno no es Dios. Uno hace lo que puede, pero uno no es Dios. Hay veces que eso se le vira contra la persona que está ayudando y hay historias de sobra de rabinos que le costó la vida. Y en el caso del Babasal le decía, y a veces que la gente venía con situaciones y él decía, no, no puedo ayudarla porque si yo la ayudo, el que va a perder la vida soy yo. O es la vida mía o la de la otra persona. Así. Porque hay cosas en las cuales uno no puede entrar. Porque entonces, bueno, es por eso les decía, esto fue lo que le pasó a un cabalista de Marruecos llamado Rabbi Yaakov Basana, que por ayudar a una muchacha que estaba atormentada por unos espíritus, esos mismos, lo que a él lo acompañaba le dijo, no lo hagas, no lo hagas, porque esa persona se había metido en un problema y ofendió a ciertos hijos de demonio, vamos a llamarlo así, Shedim. Y después eso se viró contra esa muchacha y la tenían media muerta. Y mandaron a buscar, era musulmana la muchacha, era la hija de un sheikh del Islam. Y mandaron a buscar a este cabalista judío, a Rabbi Yaakov Basana. Y Rabbi Yaakov, con todo el que sabía que no podía ayudarla, porque si la ayudaba le iba a costar la vida a él, la ayudó a la muchacha. Y le costó la vida. Así le dijeron, o es la vida tuya o la de ella. Que él decidió ayudarla. Pero a los 3 días murió. Y murió de una manera que no quieran saber. Ya un día voy quizás a contar en un vídeo quién fue Rabbi Yaakov Basana. Y no tiene una imagen muy buena dentro del mundo judío, porque además tenía conflictos con otros cabalistas y con otros rabinos en Marruecos. Entonces, lo que quiero decir es que estos libros uno los compra, pero hay que tener cuidado. Normalmente lo que yo hago es que estos son materiales muy preciosos, muy buenos, que solamente se adquieren aquí en Israel. Y yo quiero estos materiales porque otra vez, con los años yo podré tener la fuerza suficiente para adentrarme en estas cosas, para quizás ayudar a las personas, siempre dentro de los límites. Pero no es porque yo estoy todo el tiempo con cosas así, no. Tampoco es necesario, porque otra vez cuando Dios quiere obrar un milagro, lo obra sin libros y sin nada, porque con el poder de Dios no hay nada que pueda. Entonces, bueno, pero para alguien que, bueno, que tengo la oportunidad de adquirir estos materiales y de estudiar estos temas con mis rabinos, entonces son obras importantes que uno adquiere para con los años, una vez que tenga más nivel espiritual, poder estudiar estos materiales. Y la última obra que quiero mostrarles es un libro muy especial, porque esto, sí, miren,
Esto es una obra que acaba de ser publicada recientemente. Esto es una obra total de Kabbalah Maasit, de Kabbalah práctica. Pero miren este material. Este es un libro que acabo de adquirir hoy. Es un libro muy, pero muy valioso y muy caro también. Es un libro que acaba de ser publicado aquí en Israel por el cabalista que está llevando a cabo la tarea más importante de traducir y publicar las obras de la Kabbalah Maasit a nivel mundial, que es el rabino Yehuda Ohad Turgeman, el que ha publicado este libro junto con el Consejo de los Sabios de Jerusalén. Y esta obra es el Sefer Yirata Elohim, el temor de Dios, temor de Hashem. Esta es una obra que contiene este texto y que contiene también secretos de los Mekubalim de Ashkenaz. Pero esta obra es muy importante. Miren el tamaño de este libro. Hay otra obra muy así grande que es la obra Shoshan Yesod HaOlam, que ya la mostré en algún momento, que es otro libro de los más importantes del mundo sobre Kabbalah Maasit. Pero esta obra recién publicada, miren cuánto material hay aquí, es una obra de un cabalista muy importante. Este texto pertenece al rabino Yedidia Rafael Hay Abulafia, que fue el rabino, el Rosh Yeshiva, rabino principal de la Yeshiva Betel, la Yeshiva de los cabalistas aquí en Jerusalén. Y Rabbi Yedidia Rafael Abulafia era el nieto de Rabbi Shalom Sharabi. Fíjense, él vivió en los años 1800, creo que falleció en el año 1860 y algo. Y este libro que ven acá, de Kabbalah Maasit, contiene su obra, le decía Yirat Elohim. Y lo bueno de estos materiales es que al final trae los manuscritos originales y luego tiene la transcripción en lenguaje claro para que uno pueda pues estudiar el texto, porque a veces no. Los manuscritos antiguos son muy, pero muy difícil de poder, de uno poder entenderlos, porque contienen, realmente es difícil por la letra, el estilo, etcétera. Entonces este es un texto muy, muy importante relacionado con el tema de la Kabbalah Maasit. Contiene acá, bueno, muchos temas, grandes secretos, temas realmente acá que estudiar una obra como esta, esto no es tener el libro, es entender lo que aquí está escrito. Y les decía, estos son textos que hay que ir con pinzas, porque no es para jugar con estos materiales. Son obras muy importantes que se necesita aquí tener mucha kedushá, mucha santidad para que la vida de la persona esté protegida, pero esto es preciado estos materiales que acabo de escribir. Es un libro recién publicado de Kabbalah Maasit aquí en Israel. Esto no existe en ningún otro lugar del mundo. Donde único está esto es aquí en Israel. Y es una obra muy importante que la estoy agregando a mi colección privada de obras de Kabbalah, Baruch Hashem, que tengo una biblioteca muy buena. Y que, bueno, otra vez, estos son materiales para a futuro poder adentrarse, comprender y estudiar estos textos, pero uno cuando lo ve tiene que adquirirlo porque luego es muy difícil, se desaparecen y hay que adquirirlos en el momento, porque después no tendrías acceso a ellos, le decía. Entonces, este es un texto muy importante del nieto de Rabbi Shalom Sharabi, una obra muy, muy importante que recién acaba de ser publicada aquí en Israel sobre la Kabbalah Maasit. Vuelvo otra vez a enfatizar, estos son libros para a futuro poder profundizar sobre estos conocimientos, Bezrat Hashem. Entonces, bueno, quería compartir con ustedes estos materiales, básicamente para que tengan una noción, ¿no? de dónde estoy en estos días en cuanto al tema de los estudios. También me gusta compartir vídeos como estos porque yo sé que hay veces personas que preguntan, ¿no? Sobre si existen ciertos materiales, etcétera. Por ejemplo, este mismo libro, miren, esta misma obra que trata sobre el tema de las piedras. ¿Qué significan las piedras? Saben que hay un tipo de magia que tiene que ver con todo lo que son las piedras que se usan en los anillos, en colgantes,
y que se usan para sanación, se usa también contra espíritus, para traer naturalmente. Esto no es, no es que, por eso le decía que esto hay que estudiar, esto es una ciencia. Hay materiales que naturalmente atraen buenas energías, repelen malas energías, atraen la salud, etcétera. Esto es una tradición muy, muy antigua que tenemos no solamente los judíos, los árabes también son expertos en estos mismos temas. Los árabes, los babilonios, y que todo esto después eventualmente pasó a Europa en la época medieval, pero como siempre, después todo eso se corrompió y empezaron a mezclar y a coger cosas de Kabbalah y a mezclarlas con brujería y empezaron a salir entonces todos esos grimorios de magia que fueron los cristianos en Europa, quienes cogieron las cosas judías y empezaron a mezclarla con la religión de Europa, que son el tema de las brujas y todo eso, que son los celtas y toda esa gente que son oriundos de Europa, de esa zona que es la magia que funciona en esos lugares, pero empezaron a mezclar todo eso con cosas que sacaron del judaísmo, que cogieron de la magia de los griegos, de los romanos, y empezaron a sacar materiales, pero ya empezaron a corromper todas esas cosas, como mismo también tomaron los libros de la Kabbalah y corrompieron todo eso, mezclando eso con cristianismo, con un montón de cosas que no están, que no van. Entonces, bueno, Besat Hashem, que tengamos el mérito, el zehut, con los años, vuelvo a decir, porque esto no es ahora. Yo tengo estos materiales, pero vuelvo a decir, no es que yo estoy de lleno envuelto en todo esto, porque uno tiene que tener una base primero. Y más alguien como yo que está estudiando en yeshivot, preparándome como rabino, toma años, no son 2 días. Hay que ser experto en alajá, en leyes, Talmud, Torah, y luego hay que ir por niveles, porque si no, estas cosas tampoco se entienden. Lo que escribieron en todo esto son rabinos. Todos estos cabalistas eran rabinos, maestros de la Torá, de la Kabbalah, del Talmud. Entonces, si uno no conoce eso, tiene que tener una base de las cosas para poder llegar a entender esos materiales. Porque precisamente por el desconocimiento es cuando ha surgido toda esa cantidad de textos que después otra gente ha publicado lleno de errores y de malentendimiento de los materiales, etcétera. Entonces, bueno, Besat Hashem, que tenga el zehut de estudiar estos textos a futuro, más adelante, y que tenga el zehut y mérito de mis ancestros y de los jamim, de poder con el tiempo también usar estos textos para ayudar a las personas. Pero yo, como siempre he aprendido de mis maestros, voy paso a paso. Como todo en la vida, hay que ir con cautela, hay que ir despacio, hay que tener una base, hay que tener mérito. Vuelvo a decir, una persona que no tiene mérito y entra con estas cosas, no está haciendo Kabbalah. Lo que se convierte se convertirá en otra cosa, en un brujo, no sé en qué pero cabalista no. Entonces, hay que siempre lo que la Kabbalah lleva a la persona es a la santidad, a la Kedushá, a alcanzar el nivel de un sadik, de los sadikim, santos. Ese es el objetivo mío, ese es el objetivo del judaísmo, ese es el objetivo de la gente que camina que estudia la Kabbalah real, y que con humildad siempre uno está aprendiendo y uno ha de saber qué hace y qué no hace, o qué no es todavía el tiempo, porque hay que aprender también otras cosas. Tampoco, como decía ahorita, tampoco es que esto es indispensable, no lo es, no lo es, porque una persona que camina sí, con lo más básico, con la Torá, refina su comportamiento, su ética, su corazón, sus acciones, esa persona es un sadik, es un santo, no tiene que tener conocimiento de nada de esto. Por eso es que yo más que nada, a veces yo hago estos vídeos como el que estoy haciendo ahora por 2 razones. Uno, porque estamos en otros tiempos. Ya no es como antes que todo el tiempo había que andar oculto y para que alguien, no, es que no se habla de nada. No, si estos libros están publicados y se pueden ir a la librería y se pueden comprar es porque los rabinos, los cabalistas han determinado que está para el público. Entonces ya no es un secreto. En el momento que se publique el libro no es secreto. Cualquiera puede ir a Mia Sharim y los puede comprar. Entonces, si los mismos cabalistas no lo han ocultado, ¿por qué yo lo voy a ocultar? No tiene sentido. Entonces, vivimos en una generación donde la Kabbalah ya no está oculta. Hasta la Kabbalah Maasit se está publicando. Entonces, no hay razón para ocultar nada. Eso es por ahí. Segundo, porque otra vez, así da una idea la gente que a veces pregunta sobre ciertos textos. Y número tres, porque tristemente vivimos en una generación donde la gente
hay veces que solamente va a lo que ve. Si uno no habla de estas cosas, hay gente que cree que uno es ignorante. Y a veces ha sucedido en conversaciones con personas que porque a veces uno no habla de un tema, la gente cree que uno no conoce el material. Entonces, esa es así la naturaleza de la gente. Entonces hay veces, como dice el refrán, hay que ver para creer. Entonces hay veces que uno tiene que presentar estas cosas para que la persona entienda que uno está siendo capacitado y preparado a altos grados de conocimiento, que no es de un día, esto es de años, de toda la vida de estudio y de preparación. Pero uno no, ya no es generación de estar todo el tiempo oculto, sino es de generación de mostrar para que la gente coja emuná, coja temor del cielo, crea, conozca que existe toda esta realidad del mundo invisible y que estas cosas sí funcionan, que han estado preservadas y ocultas entre los sabios de Israel por generaciones y que ahora se está dando a conocer el mundo. Pero vuelvo a decir, si uno no da a conocer esto, si uno no lo muestra, la gente, vuelvo a decir, la gente cree que porque uno no habla de un tema, cree que uno es ignorante. Entonces, hay que dar a conocer los materiales para que también uno sepa las investigaciones que está haciendo. Como hoy mismo, como estaba mostrando al principio del vídeo, ¿no? Las obras, lo que hablé sobre Rabbi Abraham Abulafia, que si Dios me ayuda, entre este año y el siguiente estaré escribiendo una tesis para mi máster en historia sobre las enseñanzas de Rabbi Abraham Abulafia, que he tenido el privilegio ya desde hace varios años de estudiar algunos de sus libros, de conocer su sistema de meditaciones, pero ahora estaré profundizando todavía mucho más en la obra de Abulafia y en lo que han escrito todos los eruditos más importantes del mundo sobre el sistema de Rabbi Abraham Abulafia. Y cuando uno avanza en los estudios, yo mismo me he dado cuenta que muchas de las cosas que la gente dice de Abulafia, porque la gente lo que hace no tiene conocimiento, lo que hace es repetir lo que dijo uno y después de eso hacen muchos videos y repiten muchas cosas, uno se da cuenta que hay un desconocimiento muy grande sobre Rabbi Abraham Abulafia. La gente nada más oye el nombre, pero no sabe nada de Abulafia, no sabe qué pensaba, no saben qué escribió, no saben qué opinión tenía sobre un tema y sobre otro, no saben detalles realmente de cómo él conducía su vida, cómo vivía, cómo pensaba. La gente no sabe. Y me he dado cuenta que muchas de las cosas que se han estado publicando, a veces en vídeos y en realidad lo que hacen es repetir, pero nunca han consultado los materiales. Uno, porque no tienen acceso, o porque está en hebreo y no entienden, o por no sé, que no han hecho el trabajo. Pero me he dado cuenta de que la gente no conoce realmente el pensamiento de Abulaf. Entonces, y me he dado cuenta de errores. Cuando la gente habla de Abulafia, de errores que cuentan de su biografía, que toman la opinión de un pensador y luego piensan que esa es la verdad. Y no se dan cuenta que realmente hay opiniones diferentes en cuanto a su pensamiento y que hay cosas que él no dijo. Son interpretaciones de eruditos posteriores, por ejemplo. Entonces, muy interesante. Por eso es que uno siempre tiene que estar estudiando y el estudio no es de un día, no es de un año, no es de dos. Para llegar, por ejemplo, a un máster o a un doctorado en una universidad, mínimo son 10 años. Entonces, ¿quién está dispuesto a dar 10 años de su vida al estudio? Igual digo, para ser rabino. Y no es que yo estudié 10 años y después no estudié más. Uno está estudiando todo el tiempo, hasta el último día, hasta el día de la muerte. Esa es la verdad. Entonces, Besat Hashem, que tengamos el mérito de estudiar estas obras y con el tiempo poder compartir estos materiales. Solo Dios sabe el momento en que quizás pueda comenzar a publicar algunos libros después de años de estudio sobre estos libros que hoy estoy mostrando. Tal vez en 5 o 10 años pueda salir a la luz en español o en obras que yo pueda escribir, publicar, porque otra vez requiere años, requiere esfuerzo de leer y releer y profundizar. Y no es leer un libro, uno tiene que leer el texto y todo lo que escribieron otros sabios de una misma generación para entender cuál era el pensamiento, por qué pensaba así, por qué explicó de esta manera, etcétera. Todo eso requiere maestría, requiere ser un experto y eso toma años. Ser experto en un tema toma años. Entonces, bueno, Besat Hashem, que, que tenga ese mérito, ese zehut, y que pueda tener el mérito de estudiar estos materiales y eventualmente quizás sacar libros, cursos, conferencias
para aquellas personas que también le interesen estos temas y no tengan el acceso, por ejemplo, no tengan la forma, por lo menos tienen noción, escuchan y pueden escuchar de las fuentes confiables, del judaísmo, de la tradición real, no de los que cuentan cosas por ahí. Así que bueno, gracias a todos por la atención. Les decía, este es un en vivo improvisado realmente, porque yo hacía tiempo que no hacía en vivo, hice uno ayer y ahora otro. Quizás en esta semana me anime a de vez en cuando así a hacer algunos vídeos, si tengo la oportunidad, pero les decía, mi horario como tal es muy apretado, mi agenda, todo el tiempo. El día entero estudio en la yeshivot, luego estoy ahí dando consultas todos los días, luego estoy en esto mismo, ¿no? Dando clases, conferencias, estudiando más y muchas cosas. Enviándoles muchas bendiciones a todos desde la Tierra Santa. Gracias a todas las personas que siempre me tienen presente en sus oraciones personales. Gracias a la gente que ora por mí, que pide por mí, la gente que pide por el pueblo de Israel, la gente que está orando en estos días y en este año principalmente por todo el tema de la guerra, los cautivos, y preocupados también por mí, gracias de todo corazón. La gente que también me ha estado enviando acá y apoyando, gracias. Que Hashem les bendiga mucho porque hay un concepto de los sabios que dice que aquel que apoya con Sadaká a los que estudian la Torá y dan su vida por la Torá, esa gente también comparte el mérito del estudio de esa persona. Que aunque él no puede estudiar, el que apoya a uno que estudia Torá recibe parte del mérito de ese estudio. Así que quiero agradecer públicamente a toda la gente que de vez en cuando me está enviando Sadaká y me ha dicho, mira, esto es para que estudies Torá, etcétera, y que saben también, porque lo he dicho, siempre tengo presente a todas esas personas, hago rezos personales, llevo peticiones al cótel, oro por todos, por toda aquella gente que viene a uno aclamando, ¿no? Que Hashem les bendiga mucho en ese mérito de mi estudio de Torah, de mi estudio de Kabbalah, que ustedes también pueden recibir parte de ese mérito, de esa bendición espiritual. Gracias de todo corazón, que Hashem les bendiga mucho, enviándoles muchas bendiciones desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel, su hermano judío Joel Haim Ben Habib. Shalom a todos. Bendiciones.